Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros fieles oyentes que están con nosotros desde los distintos países, conectados como una sola familia. Glorificamos a Dios por esta preciosa oportunidad. Hoy estamos a mayo, lunes 15 del año 2023, iniciando la semana de labores. Gracias a Dios por cada uno de los hermanos que ya están con nosotros. Glorificamos a Dios por su fiel sintonía. Vamos a emprender este glorioso viaje. 3 capítulos iniciaremos el día de hoy, 5, 6 y 7 del libro de Job. Y bueno, vamos a tener ya la oración de inicio para comenzar con este personaje o continuar aprendiendo sobre este personaje que nos deja tanto que aprender de Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna y nos has hecho comprender a través de tu palabra que tienes promesas lindas que cumplir para cada uno de tus hijos? Ayúdanos a adueñarnos de ellas, Señor. Ayúdanos a creerlas, a abrazarlas, a tener esa fe puesta en tu palabra, porque tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que has dicho, lo cumplirás. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos, pues sabemos que delante de tu divina presencia no hay hombre que no peque, Señor. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, en acciones que ofenden tu espíritu de gracia en nuestras vidas. Exonera toda culpa y ayúdanos a corregir, a cambiar, a ser diferentes, a que tú hagas en nuestras vidas una obra primorosa, Señor. Te presentamos este programa, que sea de bendición para cada oyente de donde quiera que se encuentre, desde los distintos países, cada hogar que abre las puertas a escuchar tu palabra. Delante de ti están, Señor, los niños, los jóvenes, los ancianos, los enfermos, Señor. ¿Cuántos están convalecientes de distintas enfermedades? Pero en tu nombre, Señor, echamos fuera toda enfermedad, y tú hagas una obra especial, Señor. Al que cree, todo es posible, Señor. Ten misericordia, Señor. Ampara al necesitado, al huérfano, a la viuda, Señor. Ayúdanos cada día a afirmarnos en tus promesas. Quédate en medio nuestro, Señor. Te necesitamos. Todo te lo he pedido en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, ya listo, vamos entonces a ponernos el cinturón y vamos a emprender nuestro viaje por las Sagradas Escrituras. Vamos a seguir acompañando a Job en su prueba, en su dificultad. Específicamente no sabemos cuántos días pasó con esta enfermedad en todo su cuerpo. Nos dice que 7 días estuvieron los amigos que se organizaron de distintos lugares para acercarse a Job y darles palabras de aliento. Llegan entonces estos hombres, lo ven en una situación tan deplorable, podríamos decir que no lo reconocieron, y su dolor y su llanto y su gemir era a tal extremo que durante 7 días no le dirigieron palabra, porque era tanta su angustia que no estaba apto para entablar una conversación. Entonces nos damos cuenta acá cómo estos hombres se reúnen con un propósito loable, maravilloso, que sepan que un amigo ha sido fuertemente azotado por distintas adversidades y que esté padeciendo de una terrible enfermedad, y se acerquen ellos a hablar y a consolar a su amigo, pues fue una decisión hermosa. Pero ¿qué realidad pasó? ¿Qué fue lo que realmente será que ellos concretaron ese propósito por el cual emprendieron el viaje de su lugar para consolar
a Job, notamos que el primero en tomar la palabra fue Elifaz. Inicia la conversación, su discurso en el capítulo 4 y seguiremos escuchando en el capítulo 5 el discurso de este hombre. Así que seguimos con el capítulo 5 del libro de Job. Escuchemos. Libro de Job, capítulo 5. Ahora pues, da voces, si habrá quien te responda. ¿Y a cuál de los santos te volverás? Es cierto que al necio la ira lo mata, y al codicioso consume la envidia. Yo he visto al necio que echaba raíces, y en la misma hora maldigue su habitación. Sus hijos estarán lejos de la salud, y en la puerta serán quebrantados, y no habrá quien los libre. Su mies comerán los hambrientos, y sacaránla de entre las espinas, y los sedientos beberán su hacienda. Porque la iniquidad no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Empero como las centellas se levanta para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Ciertamente yo buscaría a Dios, y depositaría en él mis negocios, el cual hace cosas grandes e inescrutables, y maravillas que no tienen cuento. Que da la lluvia sobre la haz de la tierra, y envía las aguas por los campos, que pone a los humildes en altura, y los enlutados son levantados a salud, que frustra los pensamientos de los astutos, para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos, y el consejo de los perversos es entontecido. De día se topan con tinieblas, y en mitad del día andan a tientas como de noche. Y libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta. Pues es esperanza al menesteroso, y la iniquidad cerrará su boca. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es el que hace la llaga, y Él la vendará. Él hiere, y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te redimirá de la muerte, y en la guerra de las manos de la espada. Del azote de la lengua serás encubierto, ni temerás de la destrucción cuando viniere. De la destrucción y del hambre te reirás, y no temerás de las bestias del campo. Pues aun con las piedras del campo tendrás tu concierto, y las bestias del campo te serán pacíficas. Y sabrás que hay paz en tu tienda, y visitarás tu morada, y no pecarás. Asimismo echarás de ver que tu simiente es mucha, y tu prole como la hierba de la tierra. Y vendrás en la vejez a la sepultura, como el montón de trigo que se coge a su tiempo. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo, y juzga tú para contigo. Bueno, seguimos entonces escuchando la opinión de estos hombres que denuncian de Job la situación por la cual él está pasando. En este capítulo se revelan ciertas verdades e incluso en el versículo 13 que dice que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos, es citado por el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento en la carta a los Corintios, 1 Corintios 3:19. Lo usa el apóstol Pablo para mostrar que la sabiduría de Dios es superior a la humana. Y en este capítulo pues nos detalla muchas verdades de las cuales es necesario también meditar, porque dice que
como las chispas se levantan para volar por el aire, pues así el hombre nace para la aflicción. ¿Qué les parece estos pensamientos o estas verdades que se nos revelan en estos versículos? Dice, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, pues Él hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin números. Totalmente cierto, el Señor hace cosas grandes, inexplicables y maravillas sin fin, pues Él da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos. Pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta de seguridad. Nos revela cosas preciosas. Realmente hay algo que detallar de estos discursos, es que efectivamente hay muchas cosas que nos dejan enseñanzas de sumo valor. Dice que Él frustra los pensamientos de los astutos, pues para que sus manos no hagan nada. Y el versículo que usó el apóstol Pablo, que es el versículo 13, que nos dice que Él prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. De día tropiezan con tinieblas, fíjense, y a mediodía andan a tientas como de noche. ¿De qué manera están entonces o se les ha impedido a ellos hacer el mal? Pues aún de día, pues tropiezan con tinieblas. Y dice que así libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta, pues es una gran verdad lo que nos dice el versículo 16, es esperanza al menesteroso y la iniquidad cerrará su boca. Eso es Dios para con cada uno de los que se acercan a Él confiadamente. Y es bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Esto lo recuerda el apóstol Pedro. Nos dice también así. Nos dice el apóstol Pedro que cuando nosotros somos castigados, pues hemos sido tomados por hijos y no por bastardos. Y debemos tomar eso como algo para nosotros beneficioso. Y es verdad, el apóstol Pedro decía que recibíamos de nuestros padres carnales el castigo según ellos pensaban, según su sabiduría. ¿Cuánto más debemos entonces aceptar con gozo? Y bueno, nadie va a recibir un castigo con gozo, sino que reconocer que después de ese castigo o después de esa corrección viene un fruto de gran provecho. Entonces, que es difícil, por supuesto, decir o entender que el que nos castiguen, el que nos corrija, va a preparar la alegría. Bueno, sí, porque que va a sentirse súper contento, ¿no? Nadie en realidad va a sentir el placer de ser castigado, pero hay una manera o llegamos a un punto, los hijos de Dios, en que entendemos que hay situaciones que nos permiten reflexionar y reconocer que lo que está pasando o lo que nos está pasando trae un fino propósito en las manos de Dios. Entonces, sí es importante que uno pueda humildemente aceptar la corrección que viene de Dios. De verdad es maravilloso cuando el Señor en su sabiduría bien nos corrige. Dios al que ama castiga. Dios al que ama castiga y azota a todo aquel que tiene por hijo. Es una parte que encontramos en Hebreos 12 del 6 al 7, porque el Señor al que ama castiga y azota a todo el que recibe por hijo. Si nosotros soportamos la disciplina, Dios nos va a tratar como hijos. Entonces es bastante notorio que en nosotros sí debe haber esa corrección, ese sentir de que
Dios no quiere hijos malcriados, Dios no quiere hijos mal portados. Y muchas veces nos portamos de una manera inadecuada y el Señor entonces entra con la vara de la corrección, que a nadie le gusta, pero es necesario y nos genera frutos apacibles. Nos resulta ganancia para nuestra alma. Nos dice este capítulo que se acaba de leer que Él hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y su mano cura. A veces como uno, ¿cómo entender? Bueno, las cosas que nos pasan a nosotros, las cosas por las cuales nosotros pasamos, pues unas pasan a ser permisión de Dios, otra voluntad. Y efectivamente las cosas que le sucedieron a Job fueron permitidas por Dios. Él bajó esas murallas que tenía protegido toda la vida, toda la familia, toda la economía de Job, todo eso tuvo Dios que bajarlo para que entonces el enemigo hiciera su obra. ¿Y cuál es la obra del enemigo? Eso es lo que él hizo: robar, matar, destruir. Allí lo vemos completito en la vida de Job, en esos minutitos que Dios le dijo, bueno, ahí está, pero no vayas a tocar su vida. ¿Qué hizo el diablo? Le robó los bueyes, le mató las ovejas, hizo que murieran los hijos. Y entonces allí podemos ver de una manera palpable lo que Jesucristo describió. El diablo no vino sino para robar, para matar y para destruir. Allí precisamente vemos la obra del enemigo dibujada en el cuadro que experimentó Job. Dios permitió, no fue la voluntad de él, lo permitió. Y muchos nos preguntamos, ¿pero por qué él permitió que Job atravesara por esa dificultad? Pues los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Lo permitió de una manera perfecta. Dios sabía hasta qué punto podía ser probado Job. Y allí entonces también se cumpliría lo que el apóstol Pablo nos recuerda, que Dios no nos va a dar más de lo que aquello que nosotros no podamos soportar. Si hay un momento de quiebre en nuestra vida en que sentimos que ya no podemos más, pero tenemos que recordar esa palabra del Señor. Señor, tú no le das carga al que no la pueda llevar. Entonces, es algo, hermano, esto hay que verlo con los ojos de la fe y de la confianza en Dios. Imagínense cuánto beneficio nos ha traído a la fe de los creyentes la compostura de Job, la posición que él tuvo, esas expresiones que en medio de su sufrimiento nos instruyen. Y fíjense que hay que notar también palabras célebres y hermosas. No las encontramos en el libro de Job cuando él estaba a plenitud. Sí se nota. Imagínense cómo el encabezado del texto: Job era un hombre perfecto, recto. Imagínense, perfecto. Ya con esa palabra perfecto lo resume todo. Sin embargo, dice que perfecto, recto, apartado del mal, temeroso. Miren las maneras, o sea, solamente con el primer adjetivo, perfecto, allí se resume todo. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero en esa plenitud de vida, Job no nos enseñó mucho. Pero una vez que Dios permite que el enemigo entre en esta situación adversa en su vida, ¿cuántas cosas extraemos de la condición de Job? Y estamos seguros que todos los que estamos acá no hemos atravesado ni la décima parte de los procesos por los cuales atravesó Job. ¿Y qué manera? ¿Qué forma? Desde que él inicia su proceso, cuando llegan esos 4 mensajeros a darles las noticias, no habían terminado de exponer
la situación terrible a la cual habían pasado y ser el único testigo que escapó de esa tragedia, cuando el otro arribaba e inmediatamente le narraba los tristes acontecimientos. Fueron 4 mensajeros, podemos decir, fueron 4 obreros que le quedaron vivos a Job. El resto del personal que tenía murió en estas tragedias, unos reunidos en las casas de los hijos, otros que estaban cuidando los bueyes, las ovejas, los camellos. Y entonces todo esto para la digestión de cualquier ser normal, por lo menos le da un ACV, un infarto, por lo menos. Sin embargo, qué templanza este hombre de poder enlutarse al instante y su mente decir, Señor, salí desnudo del vientre de mi madre y sé que desnudo voy a volver allí. Si tú das y tú quitas, sea tu nombre bendecido. ¿En qué manera? Estamos hablando de un hombre que demostró que no le servía, no era perfecto, no era perfecto, recto, apartado del mal y temeroso de Dios, porque tenía una hacienda muy rica, porque tenía unos hijos muy sanos, bien instruidos, porque tenía una cantidad de siervos a su alrededor que lo respetaban y porque gozaba de la admiración y el respeto de todos los pobladores de su entorno. Estamos hablando de que este hombre allí en esos momentos cruciales es donde verdaderamente se demuestra quiénes somos. Y de verdad que esto es al ojo humano, nadie después de recibir estas 4 noticias, una detrás de otra, va a alabar a Dios. Pero qué manera, Dios. Y no conforme con esta situación tan terrible, entonces entra en prueba su salud, algo tan frágil como lo que tenemos, como es nuestra salud. Y vuelvo y digo, el enemigo es un gran estratega. Nuestro órgano más grande es la piel. Y el dolor que nosotros sentimos por alguna quemadura, alguna picazón, algo es terrible. Imagínense esa enfermedad que lo hizo sufrir de una manera cada fibra, cada partecita de su piel dañada. Y no conforme con eso, la esposa de una manera terrible le sigue echándole como limón a esa llaga. Y les digo y les pregunto, oye, pero el diablo no se le llevó la esposa porque sabía que eso no le podía funcionar para los planes de él. Se unen 3 amigos de distintos puntos con el propósito más lindo, más loable, ir a darle palabras de aliento a este gran varón y se convierten en aguijones para Job. Qué terrible situación. De verdad que unimos todo esto, hermanos, y esto es cualquiera. Muchos piensan que esto es una parábola, una fábula, pero no. A través de la palabra de Dios se puede comprobar que efectivamente Job existió. Y este libro nos trae hasta la presente fecha grande bendición, muchísimo. Nosotros nos sentamos a meditar en todo lo que este hombre padeció y la posición que él mantuvo, hermano, y de verdad nos toca quitarnos el sombrero ante las dificultades que este hombre experimentó y de qué manera Dios lo bendijo después que este proceso sale de su vida. Entonces ahí es cuando decimos que efectivamente Dios, Él hace la llaga y la venda. Él es el que hiere y sus manos curan. ¿Cuántas cosas Dios permite que nosotros pasemos con el fin de que nosotros podamos glorificar su nombre? Y en ese proceso y en esa tormenta de la cual nos toca pasar, Dios hace en nosotros algo maravilloso. Dios hace en nosotros que esa escoria a veces que empaña nuestra brillantez puede entonces desaparecer y ese brillo con el cual el Señor nos quiere resplandecientes sale al mundo exterior. Entonces son tantas cosas de verdad que nos enseña este libro que es amplio
Es sumamente valioso lo que se nos revela en estos capítulos. Vamos a seguir avanzando en el capítulo 6, a ver qué responde Job ante estas palabras que Elifaz le dio, porque vuelvo y digo, no le estuvo fácil a él. Qué diferente hubiese sido si en realidad el propósito por el cual estos hombres llegaron allí hasta donde estaba Job se hubiese concretado y hubiesen sido un apoyo moral y espiritual a este hombre. Libro de Job, capítulo 6. Y respondió Job y dijo: Oh, si pesasen a justo mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza, ¿por qué pesaría aquel más que la arena del mar, y por tanto mis palabras son cortadas? Porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muge el buey junto a su pasto? ¿Comeráse lo sabrido sin sal? ¿O habrá gusto en la clara del huevo? Las cosas que mi alma no quería tocar, por los dolores son mi comida. ¿Quién me diera que viniese mi petición, y que Dios me otorgase lo que espero? Y que pluguiera a Dios quebrantarme, que soltara su mano y me deshiciera, y sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor, sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del Santo. ¿Cuál es mi fortaleza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para dilatar mi vida? ¿Es mi fortaleza la de las piedras? ¿O mi carne es de acero? ¿No me ayudo cuanto puedo, y el poder me falta del todo? El atribulado es consolado de su compañero, mas hace abandonado el temor del Omnipotente. Mis hermanos han mentido cual arroyo, pasáronse como corrientes impetuosas, que están escondidas por la helada y encubiertas con nieve, que al tiempo del calor son deshechas, y en calentándose desaparecen de su lugar, apártanse de la senda de su rumbo, van menguando y piérdense. Miraron los caminantes de Temán, los caminantes de Saba esperaron en ellas, mas fueron avergonzados por su esperanza, porque vinieron hasta ellas y halláronse confusos. Ahora ciertamente, como ellas sois vosotros, que habéis visto el tormento y teméis. Os he dicho yo, traedme y pagad por mí de vuestra hacienda, y libradme de la mano del opresor, y redimidme del poder de los violentos. Enseñadme, y yo callaré, y hacedme entender en qué he errado. Cuán fuertes son las palabras de rectitud, mas ¿qué reprende el que reprende de vosotros? ¿Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? También os arrojáis sobre el huérfano y hacéis hoyo delante de vuestro amigo. Ahora pues, si queréis, mirad en mí y ved cimiento delante de vosotros. Tornad ahora y no haya iniquidad. Volved aún a considerar mi justicia en esto. ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿No puede mi paladar discernir las cosas depravadas? Bueno, notamos entonces acá la primera respuesta de Job, que es un prolongado lamento en el que justifica sus quejas invocando lo profundo de su sufrimiento. Expresa su desilusión de ser objeto de estas amargas e inmerecidas críticas de sus amigos y siente de él pues una autocompasión y comienza esto a transformarse en ira y empieza a buscar quizás alivio para sus males, pues comienza a decir en estos versos, y nótese cuántas preguntas
aparecen en cada uno de los capítulos, muchísimas, ¿verdad? Job es un libro de interrogantes. Dice que las saetas del Todopoderoso están en mí, y ese veneno bebe mi espíritu y terrores de Dios me combaten. Todo esto sentía su alma al ver la amargura en la cual él había caído. ¿Acaso, y hace las preguntas, acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Qué animalito de esos va a estar gimiendo cerca de eso que le complace, verdad? O muge el buey junto a su pasto. ¿Quién va a tener, cuál de estos animalitos va a estar triste cuando tiene al lado pues lo que le hace feliz? Se va a comer lo desabrido sin la sal. ¿Quién va a comerse lo desabrido sin sal? Y hace la pregunta también, ¿y hay gusto en la clara del huevo? Miren que son preguntas así como que uno queda, ¿y es verdad? Uno dice, ay, ¿verdad que sí? La clara del huevo es tan insípida, no hay gusto, no tiene gusto para nada la clara del huevo. Y las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. La amargura, el dolor, el luto, cuántas situaciones en su pensamiento, cuántas contradicciones, cuántas cosas preguntándose en qué fallé o qué hice, porque toda esta situación adversa es sorprendente, en milésimas de segundo le cambió la vida a este hombre de una manera drástica. Y pregunta allí y hace esa exclamación, ¿quién me diera que viniese mi petición y que me ortogara Dios lo que anhelo? Y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo ya. Eso era lo que ya él estaba anhelando, imagínense, no es para menos. Ante esa terrible situación, todo lo que le aconteció, ustedes saben lo que es dar sepultura a sus 10 hijos en un solo día. Creo que eso no es fácil de digerir. Y que aparte de eso, tener el aguijón de su esposa, sus amigos que vinieron para consolarle, y es lo que menos hace, y su salud, su hedor, todo lo que él tenía en su piel. ¿Quién no iba a desear la muerte en esa condición? Y nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué Job no tomó un cuchillo y se lo pasó por la garganta y acababa con todo eso? Porque la palabra de Dios nos dice que este hombre era apartado del mal y conocía perfectamente los mandamientos de Dios y los cumplía. Y allí sostuvo y mantuvo su posición esperando en la misericordia de Dios que ya lo permitiera a él también dormir, descansar, morir, para que ya ese dolor fuese ya quitado. Y hace esa pregunta, ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿De dónde? ¿Es mi fuerza la de las piedras o es mi carne de bronce? No, sencillamente lo que estaba sucediendo en él no era fácil de superar. No es así que ni aún a mí mismo me puedo valer y que todo auxilio me ha faltado. ¿Quién le estaba extendiendo la mano? ¿Quién estaba con él para extenderle la mano? No, nada fácil, realmente nada fácil cada una de estas preguntas que él hace. Enseñadme y yo callaré, hacedme entender en qué he errado. Cuán eficaces son las palabras rectas. ¿Por qué reprende la censura vuestra? Miren lo que le decía él a estos amigos de él. Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento. Y también os arrojáis sobre el huérfano y caváis un hoyo para vuestro amigo. Ay, imagínense. Ahora pues, si queréis, miradme y ved si digo mentira delante de vosotros. ¿Qué les parece esta posición de este hombre ante las
dificultades que estaba atravesando con sus amigos. Vuelvo y les digo, analizamos cada uno de los procesos por los cuales le tocó experimentar y notamos la actitud de Job, digno de imitar. Libro de Job, capítulo 7. Ciertamente tiempo limitado tiene el hombre sobre la tierra, y sus días son como los días del jornalero. Como el siervo anhela la sombra, y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así poseo yo meses de vanidad, y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Y mide mi corazón la noche, y estoy harto de devaneos hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Y mis días fueron más ligeros que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Acuérdate que mi vida es viento, y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más, tus ojos sobre mí, y dejará de ser. La nube se consume y se va, así el que desciende al sepulcro no subirá. No tornará más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Por tanto, yo no reprimiré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, y quejaréme con la amargura de mi alma. ¿Soy yo la mar, oh ballena, que me pongas guarda? Cuando digo, mi cama me consolará, mi cama atenuará mis quejas. Entonces me quebrantarás con sueños, y me turbarás con visiones. Y así mi alma tuvo por mejor el ahogamiento, y quiso la muerte más que mis huesos. Aburríme, no he de vivir yo para siempre, déjame, pues que mis días son vanidad. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas, y que pongas sobre él tu corazón, y lo visites todas las mañanas, y todos los momentos lo pruebes? ¿Hasta cuándo no me dejarás, ni me soltarás hasta que trague mi saliva? Pequé, ¿qué te haré, oh guarda de los hombres? Porque me has puesto contrario a ti, y que a mí mismo sea pesado. ¿Y por qué no quitas mi rebelión, y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no seré. Vemos entonces en este capítulo porciones que podemos encontrar en otros libros de la palabra de Dios. Y esto es lo bonito de la Biblia. La Biblia tiene una armonía entre libros hermoso. Pues en este capítulo hay una de las cosas, ¿verdad? Bueno, es que hay tantas cosas que uno no haya ni por dónde comenzar. Pero fijemos cómo nos revela las verdades de la humanidad, pues los días del hombre son como los días del jornalero, y como el siervo que suspira por la sombra, y como el jornalero que espera el reposo de su trabajo. Imagínense, nosotros nos damos cuenta, las personas que trabajan, por decir, eh, de domingo a viernes, cuánto anhelan el sábado, ¿verdad? Porque es el día de descanso. Dice que él está en este capítulo, dice, mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel está hendida y abominable. ¿Ustedes creen que esto es una alegoría? ¿O en realidad este hombre estaba experimentando estas situaciones tan terribles en su piel? Costras. Nosotros no podemos asegurar que esto es una alegoría, que lo que él está describiendo acá era parte de su situación que él estaba atravesando. Mis días fueron más veloces que las lanzaderas del tejedor. Y es cierto, hay una de las partes en el versículo 7 donde dice que nuestra vida también es un soplo. Es un soplo.
parte de la palabra del Señor nos dice que es como agua vertida al suelo que no vuelve otra vez. Como la nube que se desvanece y se va, así es el que desciende al Seol, no subirá. Esto es una verdad doctrinal, porque nosotros no podemos decir que una vez que una persona muere, pues va a regresar para hablar con nosotros o protegernos. Una vez que entra al Seol, pues no volverá. Esto es uno de las características también que nos da a entender lo que explicó David cuando su hijito murió. Ya por más que yo llore, él no va a volver, al contrario, yo voy a ir ya a descansar con él. Es decir, nosotros no podemos decir que creer que los muertos, las personas que mueren, nos cuidan. Nosotros le hacemos una petición y no los concede. Eso es antibíblico. Y aquí tenemos una base para probar eso también. Dice una de las partes acá de este versículo que dice que aparece en el Salmo 8, donde dice, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Y es parte de lo que nos detalla el Salmo 8, versículo 4. ¿Qué es el hombre para que de él tengas memoria y el Hijo del hombre para que lo visites? Pues lo hiciste poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de lustre. Lindo estas realidades que Job nos revela con su dolor y con su terrible dificultad por el cual está pasando. ¿Por qué no quitas? Y hace la pregunta, si yo he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo, hasta convertirme en una carga para mí mismo? Se sentía en una carga para él mismo. El tener esa forma, es todo eso que estaba experimentando, no era una carga sencilla de llevar. ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque yo así dormiría en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existiré. Y es cierto, otra de las verdades que nos enseña la palabra de Dios, al dormir, al morir, pues volvemos a tornarnos a nuestro estado original, somos polvo. ¿Cuántas verdades la palabra de Dios nos revela y cuántas cosas debemos recordar para no sentirnos superior? Del polvo fuiste tomado y al polvo tornarás. Maneras de él poder expresar parte de sus sentimientos y sus limitaciones al experimentar estos tristes procesos, los cuales se preguntaba por qué había venido esto y no hallaba respuesta. Qué manera, ¿verdad? Y nos sentamos a pensar todas estas situaciones que él estaba pasando allí en compañía de estos 3 hombres, y el Señor solamente escuchaba las conversaciones de ellos. Mientras Job se quejaba, lloraba, lamentaba, y sus amigos le afligían con sus palabras, y el Señor allí escuchando. Qué cosas, ¿verdad? Qué cosas. A veces estamos en situaciones difíciles y sentimos que lloramos, elevamos a Dios oración, ayunamos y sentimos ese silencio de Dios. Pero cuando el Señor nos habla y ahí sí nos pone, imagínense, ciñete que te voy a hablar. Oh, Dios tenga misericordia y nos ayude a tener una posición de acuerdo a su voluntad. Bueno, de esta manera entonces damos por terminada la transmisión del día de hoy. Vamos a tener la oración ya de cierre para saludar a nuestros fieles oyentes. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor, te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, gracias porque una vez más nos has permitido compartir de este espacio radial. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, Señor. Ayúdanos cada día a caminar conforme a tu voluntad,
a ser transformados de día en día, Señor, a ser renovados con tu palabra. Bendice, oh Dios, cada país que ha estado conectado con nosotros, Señor. Te suplicamos que tú hagas una obra especial en la vida de cada oyente, Señor. Los que escuchan desde los Estados Unidos, desde México, desde Panamá, desde Colombia, desde Ecuador, desde Alemania, Señor, todos estos oyentes que día a día están con nosotros escuchando tu palabra. Permítele, Señor, que esta palabra pueda hacer eso para lo cual la has enviado, pues sabemos que no volverá a ti sin antes hacer aquello con el propósito que entre a sus corazones. Ayuda, Señor, a cada niño, cada joven, cada anciano, cada enfermo. Oh Dios, en tus manos están. Confiamos en ti, Señor. Permítenos, Señor, entender que a los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme a lo que tus propósitos son llamados. Ten piedad, Señor. Ayúdanos a mantener una mente conectada contigo, Señor, sumisos a ti, obedientes a ti, confiados en ti. Quédate en medio nuestro, Señor, te necesitamos. En el nombre poderoso de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre.